problema dice que el pájaro que está ubicado justamente en la copa del árbol de dibujo observa el extremo de la sombra que proyecta el árbol con un ángulo de depresión de 58 grados. Si la sombra que proyecta el árbol sobre el piso tiene una longitud de 8,8 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces, hacemos el diagrama. Supongamos que ahí está el árbol. Acá está la sombra que proyecta el árbol. La sombra que proyecta el árbol es de 8,8 metros. En toda la copa, lo más alto está el pajarito y dice que observa con un ángulo de depresión, o sea, este ángulo de aquí a acá es de 58 grados. Entonces, teniendo nosotros ya la gráfica y me están preguntando que cuál es la altura que tiene ese ángulo. Entonces, este ángulo de depresión de 58 grados es este mismo ángulo que tiene aquí, que también vale lo mismo, 58 grados. ¿Sí? Si se confunden con este ángulo, pues entonces se podría también proyectar este triángulo acá. ¿Sí? Estos 8,8 metros los pasamos acá y la altura viene siendo acá. ¿Sí? Si trabajamos con este ángulo o este ángulo de aquí, me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque teniendo este ángulo, la altura va a ser el cateto opuesto. Teniendo este ángulo, cateto opuesto. Teniendo este ángulo, la sombra 8,8 metros. Teniendo este ángulo, la sombra viene siendo el cateto adyacente. Entonces tenemos que tenemos el valor de un cateto y me están pidiendo el otro cateto. Entonces, ¿qué función voy a utilizar? Utilizamos tangente. Tangente del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 58 grados. Tangente es igual a ¿quién? Al cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto es H. Tomemos el ángulo de aquí o tomemos el triángulo de acá, me va a dar el mismo. Y el cateto adyacente va a ser 8,8 metros. También, tomando este triángulo o este triángulo de acá, va a dar lo mismo. Entonces, despejando H, si yo despejo H, entonces H va a ser igual ¿a quién? El 8,8 metros que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría 8,8 metros multiplica a tangente de 58 grados. Realizamos esa operación en la calculadora y me dice que 8,8 por tangente de 58 grados, esto dice que la altura del árbol H va a ser igual a 14,08 metros. Esa sería la altura que tiene el árbol. Entonces ahora, continuando, tenemos también otro problema. Otro problema que dice, una tienda de campaña tiene forma cónica. La parte central tiene una altura de 4 metros y está sujeta en el suelo con dos cables de 12 metros de longitud. A. Calcular el ángulo que forman los cables con el suelo y la distancia entre los dos puntos de anclaje. Entonces, hay una tienda de campaña, entonces, tiene forma cónica, entonces quiere decir que la tienda de campaña tiene esta forma. ¿Sí? La altura tiene una altura de 4 metros y dice que está anclada por dos cables. Entonces puede ser que este cable esté desde aquí para allá y el otro también acá. Dice que la altura la longitud del cable, perdón, es de 12 metros. 12 metros aquí y 12 metros acá.
Entonces, esta es la horizontal, el suelo. Me están preguntando, dice que calcular el ángulo que forman los cables con el suelo. Este ángulo θ. Este ángulo θ es el mismo ángulo que forma acá. ¿Sí? Entonces, para resolver eso, entonces nosotros podemos sacar aparte un solo triángulo, para que no nos enredemos con estos dos triángulos. ¿Sí? Si yo saco un triángulo, entonces sacaríamos este, 4 metros, 12 metros. Este triángulo aquí es igual a este triángulo de acá. Me está pidiendo el ángulo. Ahora, según este ángulo, ¿yo qué tengo? Tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Entonces ya sabemos nosotros que el cateto opuesto y la hipotenusa me la relacionan seno del ángulo. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto, en este caso 4 metros, sobre la hipotenusa 12 metros. Metro con metro se cancela y me están pidiendo calcular el ángulo. Despejo el ángulo. Sabemos nosotros que la razón que yo tenga aquí, sea seno, sea coseno, sea tangente, siempre que voy a despejar el ángulo, pasaría como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. En este caso, como es seno, entonces sería seno a la menos 1 del valor que tengo, 4 sobre 12. El ángulo va a ser igual. Y hacemos esa operación en la calculadora. Shift seno, para que me aparezca seno a la menos 1, abro paréntesis y escribo 4 dividido 12 o 4 sobre 12, como lo queramos, me va a dar el mismo resultado. Esto me da un resultado en decimal. Pero acordémonos que nosotros tenemos la teclita de grados, minutos y segundos. Oprimimos esa tecla y automáticamente me dice que el ángulo es de 19 grados, 28 minutos con 16 segundos. Entonces, ahí tengo una parte. Sí, la primera pregunta. Hay otra pregunta que dice que cuál es la longitud desde los extremos de cada punto de apoyo. ¿Sí? Entonces, sabemos nosotros que lo que hay de ese punto de apoyo al punto centro es lo mismo que de ese punto centro a este otro punto de apoyo. Como ya tengo yo este triángulo, entonces lo único que me faltaría calcular aquí sería esta medida. Entonces, pongámosle M. ¿Sí? Entonces, aquí, si yo me falta ya M, ¿yo qué digo? Pues que tengo la hipotenusa y tengo un cateto. Me faltaría ya el otro cateto. Y para eso utilizo el teorema de Pitágoras. Entonces, el cateto es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada. ¿De quién? De la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Realizo esta operación. Es 12 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto me da 128 metros al cuadrado. Y le sacamos la raíz cuadrada de ese valor. Y me dice que es aproximadamente 11,31 metros. Esa sería la distancia de este cateto. Pero como es la distancia de cada punto de apoyo, X, que escribí aquí, X es la distancia, entonces X va a ser igual a ¿quién? A 2 veces M. En este caso, 2 veces por 11,31 metros. Y al multiplicar esto, 2 por 11,31, esto me da 22,62 metros. Esa sería la distancia que hay entre cada punto de apoyo.